Buenas tardes, estimado profesor, compañeros. Somos el grupo 7. El día de hoy hemos tocado el análisis del electroimán. Como pequeño resumen, puedo decir el próximo proyecto está diseñado para poder construir un electroimán que permite visualizar la atracción de objetos a través de un campo magnético. Para ello, pues se conoce la ley de Ampere, donde dice que la corriente que circula por un cable genera un campo magnético. Cuanto más fuerte sea este campo, más podrá atraer una gran cantidad de objetos, sin importar el peso de estos. El fin de este proyecto es poder comparar resultados muy similares a los que se puede observar en la teoría. Para ello se ha llevado a la parte experimental con este proyecto. Como introducción, bueno, tenemos que en la vida cotidiana se han generado varias necesidades con respecto a la electricidad. Se apuesta por la electrónica, aplicada en distintas áreas como simples aparatos hasta en las más grandes industrias. Ante estas necesidades se ha requerido ir más allá de la parte teórica de nuestras leyes físicas. Para ello, poder demostrar nuevas habilidades como estudiantes, ¿no? El cual se va a aplicar en este proyecto de electroimán. Justificando nuestro proyecto, pues es fortalecer nuestros conocimientos y dar a conocer la importancia de la electricidad en nuestra vida cotidiana, en la sociedad y hasta llegar a las grandes industrias. Como todo proyecto también tenemos limitaciones, en el cual es, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Para poder lograr un proyecto. Otro más importante es lo económico, ya que nosotros, bueno, hemos tratado de poder tratar de costear lo menos posible para poder llegar a concluir este proyecto. Nuestro objetivo general es poder diseñar e implementar un electroimán para poder estudiar cómo genera el campo magnético mediante el enrollado de un alambre de cobre y el flujo de corriente eléctrica. Específicamente, poder demostrar y analizar el comportamiento de este electroimán, comprender y demostrar los conocimientos adquiridos durante todo el curso, explicar detalladamente las causas de cómo se crea un campo magnético a partir de la energía eléctrica, verificar y poder explicar el comportamiento de las bobinas cuando se crean estos campos magnéticos. Nuestra principal motivación se ha requerido ir más allá de la parte teórica, como lo había mencionado, y demostrar de manera práctica todo lo aprendido a través de nuestras leyes físicas, para poder demostrar con este proyecto de... Bueno, compañeros, buenas tardes, profesor. Vamos a hablar acerca de algunos antecedentes. Justamente en la investigación de nuestro proyecto, hemos estado investigando, ¿no?, algunos proyectos anteriores que justamente se han demostrado, ¿no?, algunas técnicas, algunas modificaciones de repente que podemos observar en estos autores. Bueno, como título tiene el diseño de un electroimán mediante el método de un elemento finito, o el tema de diseño y construcción de un electroimán tipo solenoides, con ciencia, tecnología. Y todo esto se basa en que esa pequeña investigación ya de estos autores hemos sacado algunas, ¿no?, algunas motivaciones para poder armar este proyecto. Siguiente, por favor. Como ven, durante toda esta semana, estas semanas de clase hemos estado viendo infinidades, ¿no?, de temas. Justamente hemos agarrado lo que es la ley de Amperes, la ley de Faraday, el electroimán, campo magnético y flujo magnético, que esto detalla mucho en nuestro proyecto para poder realizar. Siguiente, por favor. Vemos en el tema de materiales que hemos utilizado, ¿no? En mercados hay un montón de tipos de materiales, medidas, diseños, espesores y todo eso, pero en las cuales hemos, justamente en el tema del preocupado, utilizar el cable esmaltado de diferentes calibres. En este tema, para el armado de la bobina de electroimán, un par de pernos que justamente van con el alambre, ¿no?, enrollado para formar una bobina, un par de redes switch que son interruptores de láminas que juntan justamente dentro de un campo magnético. En el tema de un Arduino Uno, para el control lógico del encendido y apagado de los electroimanes, así como también algunas mediciones de temas eléctricos más que nada, en modo de relés es un control de potencia para unos electroimanes, una fuente de voltaje regular para alimentar todo el sistema y algunos cables que son para las conexiones, así como también algunas resistencias y pulsadores y algunos materiales más que pueden para armar una maqueta. Entonces, siguiente, por favor. Ustedes saben que también hay diferentes instrumentos, ¿no?, para medir corriente, para medir varios este tipo de elementos. Entonces vamos a utilizar un multímetro Flock 19B, de las cuales esta tiene una característica especial que mide temperatura. En el tema del multímetro Probe AM22, esto vamos a ver el tema de amperios, y en el tema de una balanza, ¿no?, que podemos justamente ver el tipo de metal que se va a pesar, ¿no?, para hacer nuestras pruebas con las bobinas. Siguiente, por favor. Justamente acá vemos
las fotos, un entrelazado donde vamos a ver qué mediciones para cortar, ¿no? Para poder perforar o herramientas para poder realizar unas perforaciones para justamente armar nuestra maqueta y así hacer las pruebas de nuestro equipo. Siguiente, por favor. Vemos cómo es el diseño que está ahí para que puedan ver ese diseño regulable en temas de distancias, ¿no? Para medir distancias en cuanto, ¿no? Altura, de repente tenga esa bobina. El tema de metales también para poder diferenciar el peso de cada metal y el tema, ¿no? Para medir corriente, de repente utilizando las herramientas y teniendo un valor de... Siguiente, por favor. Bueno, le doy pase a nuestro compañero Moisés. Buenas tardes, profesor, compañeros. Me toca la parte de experimentación. Como podemos ver acá a la izquierda, tenemos un pequeño protoboard conectado con algunos cables, unos pulsadores y el Arduino. Así como acá atrás también el módulo de relés. El uso básicamente de esto es con los pulsadores voy a poder controlar el encendido y apagado de cada electroimán simplemente dándole pulsando. Y estos dos cables que están conectados aquí van a ser los que están justamente unidos, conectados al red switch, que van a hacer que van a cerrar circuito justamente cuando detecten que el campo magnético del electroimán se haya generado, dándole la señal al Arduino y el Arduino tomando el tiempo justamente de respuesta, así como también el tiempo de funcionamiento. Acá a la derecha vamos a poder ver algunos datos que vamos a recopilar antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba, describiendo también cada uno, como es el peso, la altura, temperaturas antes de la temperatura que tenían los electroimanes antes de la prueba y también los que tenían después de la prueba, tiempos de respuesta, tiempos de funcionamiento, corrientes y demás. Acá a la izquierda podemos ver el módulo de relés. Tiene una cierta configuración de cableado para que solamente se haga uso de un solo multímetro para que mida corriente y sin tener que estar manipulando mucho todo el circuito, ¿no? Y acá a la derecha podemos ver la interfaz de Arduino con el cual vamos a poder, mediante esta opción de monitor serie, que es como una especie de ventana de comandos, visualizar pues los tiempos de respuesta y funcionamiento de cada electroimán. A continuación se va a mostrar un ejemplo ya del funcionamiento de la maqueta. Ya, ahí van a ser, no sé, 2 o 3 minutos, tal vez 4 a lo mejor. Bien, entonces el procedimiento sería el siguiente. Se prende la balanza, se pone la pesa, se ubica debajo del electroimán y ahorita se está midiendo la temperatura de la bobina. Aquí está, este es el sensor, el cable del sensor que va al multímetro. Ahí tenemos el otro multímetro, el que va a medir el amperaje. Y empezamos la prueba. Para ello presionamos acá el pulsador que corresponde a la segunda bobina y se van a escuchar los clics de los relés de acá de los módulos. Presiono, se enciende, como se ve el peso disminuye por la tracción del electroimán, tiene un amperaje, ahorita la temperatura está subiendo de 724 pero sigue bajando, va bajando el amperaje y la temperatura sigue subiendo. Yo lo voy a apagar y lo apago, listo. Ahí el peso volvió a su valor normal. La temperatura sigue subiendo, no, ya comenzó a bajar. Así de como rápido sube, también rápido baja. Y en esta parte, en el monitor serie, podemos observar lo que nos ha medido los tiempos de respuesta y el tiempo de funcionamiento. Aquí tenemos, pues, en base a cómo se ha mostrado el funcionamiento de la maqueta, se ha recopilado estos datos, son alrededor de 26 datos, y la definición, pues, de cada punto ya se ha mostrado anteriormente en la diapositiva. Vamos a definir el comportamiento de los electroimanes. Justamente en este proyecto se ha logrado observar que si conectamos a una fuente electroimán y le damos energía, le hacemos pasar, le hacemos circular corriente eléctrica, este va a poder atraer objetos, objetos metálicos, ya que genera un campo magnético, tal como se ha mencionado en los conceptos, por la ley de Faraday, la ley de Ampère y demás. También tenemos calculando el coeficiente de permeabilidad magnética del núcleo de cada electroimán. Para esto se ha puesto a prueba cada electroimán cargando un peso mayor del que se ha hecho durante la recopilación de datos, en este caso de 220 gramos. Eh, y se ha hecho uso de estas fórmulas, del campo magnético y de la fuerza que tendría un electroimán.
Se ha mezclado ambas fórmulas y se ha tenido lo siguiente. En la parte naranja podemos ver todas las constantes que ya conocemos. La corriente, que como vemos va a quedar va a ser la variable independiente, y la fuerza que va a depender justamente, la fuerza eléctrica va a depender de la intensidad de corriente. Lo que está en rojo es lo que desconocemos, que sería la permeabilidad magnética del propio núcleo electroimán, ya que al usar un perno de un material que no conocemos precisamente, no conocemos tampoco su permeabilidad magnética exacta. Entonces, para esto se ha armado un Excel de la siguiente manera, en la que si asumimos una permeabilidad magnética como en el aire, es decir, como que no tiene ningún núcleo, a una corriente de 8,30 amperios, pues vamos a ver que debería levantar como mucho unos 11 gramos, nada más. Pero ya como hemos visto en la parte experimental, realmente llega a levantar 220. Así que haciendo uso pues de las herramientas del propio Excel, se ha calculado, se ha determinado que la permeabilidad magnética del núcleo es de aproximadamente 5,45 por 10 a la menos 6 Tesla metro sobre área. Esto realmente puede que no sea un valor muy real, ya que han habido también ciertas limitaciones al momento de hacer las pruebas, ya que al no tener una superficie muy amplia de contacto por parte del electroimán, no se ha podido, digamos, sujetar objetos de mayor tamaño y hacer una aproximación mucho más precisa, ¿no? También tenemos que el cálculo de la resistencia interna de los electroimanes, esto es básicamente por la longitud del cable que se ha usado, su calibre y el tipo de material, ¿no? También se ha considerado la temperatura máxima a la que ha llegado cada electroimán durante las pruebas para ver cuánto variaba su resistencia y pues realmente no ha sido muy significativo que digamos. Adicionalmente, se ha hecho un análisis de las temperaturas de cada electroimán. Acá estos puntos representan digamos, la temperatura que ha tenido cada imán en su tiempo de funcionamiento y se ha hecho una correlación calculando esta recta, que es básicamente esta función que se muestra acá. Esta correlación es de 0,47, es una correlación relativamente débil, pero básicamente nos estaría representando cómo más o menos sería el comportamiento de la temperatura en función del tiempo del primer electroimán. Y de manera similar para el segundo electroimán. Podemos ver que incluso en el segundo electroimán la pendiente es mucho mayor, indicando pues justamente lo que se observa también de manera experimental, que la temperatura del segundo imán se eleva mucho más rápido. Ahora les paso con mi compañero para que hable sobre las conclusiones. Buenas tardes, profesor, compañeros. Una vez realizado el proyecto, podemos concluir que la intensidad del campo magnético depende básicamente de la intensidad de corriente eléctrica y más no de voltaje, aunque también sigue para la evaluación en unos aspectos influye. Asimismo, se puede determinar que el agarre del imán depende mucho del área de la superficie en contacto con un elemento metálico. Mientras mayor sea el área del núcleo, pues la intensidad es mayor también. Ya, también pudimos ver que la permeabilidad magnética del núcleo es un factor fundamental, ya que gracias a ello va a poder multiplicar la intensidad del campo magnético, inclusive a gran escala, de 1000 a millones, dependiendo del material que se esté usando. Asimismo, a mayor distancia del electroimán hacia el elemento metálico, pues sus efectos de atracción van a disminuir, porque la intensidad del campo magnético disminuye, ¿no? a mayor distancia. Asimismo, también es importante tener en cuenta que el calibre del cable y el número de vueltas influye en la intensidad del campo magnético, aunque no tanto como el núcleo en sí, ¿no? Depende del material y el área en que se tenga. Asimismo, la temperatura es un factor importante que debemos tener en cuenta, ya que esta se incrementa en el tiempo, alcanzando pues alto grado, lo cual puede inclusive lograr fundir los elementos de el clima. Ya, en relación a la temperatura podemos determinar que si se desea tener el electroimán en constante funcionamiento, se debe tener un modo de control para que la temperatura se mantenga controlada y no pueda pues, ocasionar un cortocircuito o daño a los elementos de este electroimán, porque el uso constante puede ocasionar que la temperatura se eleve a gran volumen local. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que hemos usado.
que están plasmadas en este dispositivo. Gracias. Listo, gracias a todos. Mm. Muchas gracias.